Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 1, versículo 3. En esta mañana, como estamos desarrollando nuestra serie del libro de Santiago, avanzaremos un paso más con el texto que nos corresponde para desarrollar el tema que el escritor del libro nos plantea en este sermón introductorio y básicamente para desarrollar el tema central que es el que se va a plantear en este estudio. Recuerden que estamos estudiando este estudio bajo el eslogan el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Cristo nos llena de obras. Santiago capítulo 1 versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El tema de hoy es un tema relacionado con el propósito de la prueba. Ya dijimos que uno de los temas centrales del libro de Santiago es hablarnos de las pruebas. ¿Qué son las pruebas? ¿Para qué son? ¿Por qué Dios las permite? ¿Cómo son de utilidad para la vida del cristiano? Pero hoy nos va a hablar del propósito de la prueba, porque es muy importante, no es simplemente aceptar la prueba porque sí, sino entender que la prueba tiene una finalidad, que tiene un propósito, que tiene una misionalidad y que ese propósito o misionalidad hace parte integral del plan de Dios para nuestra vida. Pero pensemos un poco en lo siguiente, ¿cuántos accidentes acontecen todos los días debido a que todas las personas andan corriendo desesperadas sin paciencia? ¿Sí? ¿Cuántas personas andan afanadas sin ninguna razón? ¿Sí? Queriendo ganar un minuto, un segundo más, y muchos de ellos por estar corriendo desesperados a lograr propósitos o objetivos terminan fracasando. Un accidente, una enfermedad, una situación inesperada, simplemente porque no paran y porque esta sociedad nos ha enseñado y nos ha querido vender la idea que entre más corramos somos más eficaces o que entre más nos aceleremos logramos más objetivos. Sí, como que uno de los activos más valiosos de esta sociedad es el tiempo. Y todos quisiéramos optimizar el tiempo y ahorrar al máximo el tiempo y distribuirlo de tal manera que logremos mayor provecho. Incluso algunos quisieran que los días fueran más largos, para poder trabajar más, poder producir más y poder sacarle mayor provecho a sus propósitos o a sus deberes. Sin embargo, la Biblia dice que no es suficiente eso y que uno de los propósitos de Dios para el cristiano es enseñarle la paciencia. Y la paciencia tiene que ver con esperar. Y siempre hemos hablado que no nos gusta esperar. Si no nos gusta porque quisiéramos todo inmediato. ¿Sí? Si vamos a un lugar a una compra, no quisiéramos esperar, queremos que nos atiendan inmediato. Y si no nos atienden, ya nos afanamos, nos incomodamos y nos vamos. Si tenemos que ir al médico, quisiéramos que llegamos al consultorio y nos atiendan inmediatamente, o si no, ya ese médico no nos sirve o esa entidad no nos gusta porque queremos es una atención personalizada e inmediata. Ese afán, esas carreras, a veces sin razón, nos están trayendo grandes consecuencias, porque nos hemos acostumbrado a tener todo a la mano, inmediato, instantáneo, al momento, y resulta que no es así el propósito de Dios para la vida. Muchas veces el propósito de Dios para nosotros es que entre más espera, pues se forja más el carácter. ¿Sí? Que entre más tengamos que aguardar, esperar, hacer fila, hacer turno, pues aunque eso no nos gusta, de una u otra manera, esa espera ayuda a forjar el carácter. Y el plan de Dios para nosotros no es tener las cosas inmediatas. El plan de Dios es que el carácter sea formado. Y para que el carácter sea formado, tanto en la vida práctica como en la vida cristiana y las virtudes cristianas, se requiere espera. ¿Alguien quiere esperar? Se requiere paciencia. Se requiere tranquilidad, se requiere serenidad. Y eso es lo que el apóstol nos quiere enseñar con este escrito. Por eso el texto dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, Dios nos está poniendo pruebas, que son situaciones difíciles de manejar, que son más o menos como exámenes, donde vamos a ser probados o evaluados o alistados. Y uno de los propósitos es medir el grado de paciencia. Es decir, el grado de tranquilidad, de serenidad, de quietud, de confianza, de humildad, pero también de espera para poder aguardar las promesas del Señor. Tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia de hombres que aprendieron a esperar. Yo no sé si hoy en día, en el siglo XXI, tuviéramos esas mismas características de hombres
que saben esperar tanto tiempo. La Biblia habla, por ejemplo, de Abraham, y habla muy bien de Abraham, diciendo que a Abraham Dios le dio una promesa, Abraham creyó la promesa y tuvo que esperar por lo menos 25 años el cumplimiento de una promesa, que era la promesa de un hijo. La pregunta es, ¿quién de nosotros hoy esperaría tanto tiempo por esa promesa? ¿Sí? Seguro que ninguno, porque todos queremos que si nos dicen que es ya, o que se nos promete algo, quisiéramos recibirlo inmediato, y no quisiéramos esperar porque estamos muy apresurados en adquirir y en tener las cosas. A como dé lugar, sin importar qué pasamos por encima, qué principios negociamos, lo importante es llegar a la meta, ¿sí? Y llegar de primeras y llegar rápido en el menor tiempo posible. Es muy difícil lo que la Biblia nos va a plantear acá porque nos dice, estén alegres en diversas pruebas y recuerden que el propósito de la prueba, más que llegar a la meta de primeras o llegar y recibir la honra de estar en el podio, el propósito de la meta es la paciencia. El propósito de la prueba es la paciencia. Y nosotros no estamos preparados para esa conversación. Incluso el texto nos va a plantear que muchas veces nosotros queremos interferir en los propósitos de Dios para lograr cosas más rápido sin la espera de vida. Es decir, queremos como irnos por un atajo, evitar algunos procesos y como dar a entender que algunos de esos pasos no son necesarios y nos los podemos saltar para llegar más rápido. Eso hacen los deportistas, los competidores y muchas personas incluso hoy en día en el campo aceleran los cultivos, aceleran los crecimientos de los animales de granja porque ellos dicen yo no voy a soportar un año para sacar una tanda de animales. Si quiero sacar una cosecha de animales, entonces les pongo hormonas, les pongo alimentación 24 horas, los pongo a correr y en 6 meses los saco ya al matadero y eso se ve como bien. Sin embargo, eso está trayendo grandes consecuencias a la sociedad y a la salud porque estamos acelerando. Hay una parábola de una oruga que estaba convirtiéndose en mariposa y una persona vio ese proceso de la oruga que estaba como intentando salir del capullo e intentó ayudarle y le ayudó a salir porque dijo pobrecita está como luchando y si la dejamos luchar posiblemente se muera y no salga de la crisálida y quede allí y muera. Entonces le ayudó a abrir ahí el nidito para ayudarla a salir y la sacó y él estaba feliz diciendo pude ayudar a esa oruga para que saliera y pueda volar rápido. ¿Ustedes saben cuál fue la consecuencia? Que esa pequeña mariposa estaba tan frágil y como no hizo la fuerza y el esfuerzo y no tuvo el tiempo necesario para salir como era debido, ella no tuvo las alas fuertes y nunca pudo volar. Ni las alas ni las paticas estaban fuertes, de tal manera que esa mariposa no voló nunca porque sus alas no se fortalecieron. ¿Cómo se fortalecían las alas de ella? En el proceso de ella esforzarse y esperar hasta salir al tiempo indicado. Pero si se le ayuda, es decir, si interferimos en un plan de Dios natural del proceso de crecimiento, pues no se logra nada, sino que causamos daño. Eso básicamente es lo que nos va a decir el escritor de Santiago. Cuando Dios nos manda pruebas, entendamos que son necesarias. Y segundo, entendamos que hay que aguardar los tiempos y saber que hay unos periodos necesarios en los cuales Dios está forjando el carácter. Si no permitimos esos tiempos e interferimos o evitamos que se den los tiempos, vamos a estar frágiles y vamos a tener consecuencias. Y ahí también tenemos como ejemplo la vida de Abraham. Recuerda que Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo. Le dijo a Abraham y Sara, van a tener un hijo y levantaré una descendencia numerosa de ustedes. ¿Recuerdan qué pasó después de unos 12 o 13 años de espera? Que no llegaba el hijo. Y tanto Sara como Abraham tuvieron una conversa y dijeron, bueno, no ha llegado el hijo, ¿no será que es por este medio? Y sugirieron un medio alterno y usaron ese medio alterno que era Agar y aunque aparentemente se daba cumplimiento a la promesa de tener un hijo adoptivo, recuerden cuánto dolor trajo para Abraham y Sara ese hijo que no era el hijo que Dios les había prometido, sino que ellos lo estaban adquiriendo mediante una ayuda. ¿Sí? Y ahí aplica en este término que muchas veces nosotros usamos un concepto pagano y es ayúdate que yo te ayudaré. Es decir, Dios hace una parte y yo hago mi parte.
y puedo ayudar a contribuir al plan de Dios, pero a veces cuando intentamos ayudar lo que logramos es consecuencias, más no resultados favorables, porque el periodo de espera también es necesario, y el periodo de paciencia y el periodo de trato de Dios para nuestras vidas también es necesario y se debe dar. Entonces no interfiramos en los planes de Dios, porque esa manera de actuar lo que hace es que traigamos consecuencias. También viene a mi mente el ejemplo de Jacob. Jacob, Dios le había dado promesa a través de Abraham y de Isaac que iba a ser un patriarca y que iba a ser el padre de la nación de Israel. Pero recuerdan que Jacob también quiso ayudar, ¿sí? Negoció su primogenitura, luego robó la bendición, como diciendo, si yo no me adelanto y si yo no hago algo, pues me quedo atrás, cuando ya Dios había dado promesa que era a través de Jacob. Sin embargo, esas pequeñas ayudas o intervenciones de Jacob le trajeron gran dolor a él, dolor a toda la familia, y quedó evidenciado que Jacob realmente luchaba en sus propias fuerzas. Aunque estaba encaminado en la voluntad de Dios, los métodos que usó y las estrategias que usó no fueron tan ortodoxas. Algunos de ellos fueron muy perjudiciales y trajo el odio de su hermano y trajo también consecuencias porque tuvo que huir. Más de 20 años tuvo que estar huyendo, fugitivo, incluso escondiéndose de su propio hermano, porque él no quería esperar, ¿sí? La pregunta es, ¿cuánto queremos esperar? ¿Qué tanta paciencia tenemos para entender que Dios tiene procesos y que esos procesos se deben surtir adecuadamente? Sabemos, por ejemplo, que cuando un músculo se lesiona o un hueso se lastima o se quiebra, se requieren procesos. Cuando uno va al médico, el médico o el especialista le dice, mire, tiene que guardar quietud 6 meses, o no puede caminar por 1 año, o tiene que usar un yeso o unas muletas por 1 año, o tiene que hacer tantas terapias. Y uno quisiera que le dijeran, no, mañana puede caminar bien. Incluso alguna persona que se sobrepasa y no respeta esa indicación médica, después termina con una mayor lesión, porque no cumplió el periodo de reposo o el periodo de rehabilitación que se había estipulado médica y profesionalmente para su buen desarrollo. Entonces, ¿cómo estamos en ese sentido? Lo que el escritor nos va a decir aquí es que una vez estamos en Cristo, debemos entender que hay que aceptar que hay pruebas, y debemos que aceptar que esas pruebas tienen una finalidad, y es forjar la paciencia, y que mientras no se forje la paciencia se van a requerir más pruebas. Algo así pudiéramos decir lo siguiente: Dios tiene una prueba para forjar la paciencia. Si yo me la salto, Dios me va a poner otra. Y si yo la intento evadir, me va a poner otra. Y si yo trato de hacerme a un lado y hacerle el quite a esa prueba, Dios me va a poner otra, porque el plan de Dios es forjar mi paciencia. Y hasta que la paciencia no esté forjada, no va Dios a desistir de su plan. Entonces, lo que vamos a aprender hoy es que tenemos que aceptar los términos del contrato, ¿sí? Hagamos de cuenta que la vida cristiana es como un contrato donde Dios nos dice, mire, estas son las condiciones, estos son los propósitos, estos son los caminos y las metas por donde debes pasar. Tienes pruebas, tienes obstáculos, tienes aflicciones, tienes persecución, hay adversidad. ¿Te quedó claro? Ese es el contrato. Hoy en día, con los contratos digitales, hay una cuestión que se llama aceptar términos, ¿sí? Cuando usted lee un contrato para una aplicación o para cualquier tipo de negocio en las redes sociales o en los sistemas digitales, al final dice acepto términos y condiciones. Todos hemos pasado por eso, que cuando queremos crear una aplicación o descargar una aplicación en el celular, nos dice acepto términos y condiciones. Si no le damos clic a ese enlace donde dice acepto, no nos da el paso siguiente y no podemos instalar la aplicación. A todos nos ha pasado que nos toca aceptar, querramos o no, los términos para poder instalar la aplicación que queremos. Sin embargo, también nos ha pasado que no leemos los términos y condiciones. Simplemente decimos acepto, instalamos la aplicación y no nos damos cuenta qué dicen los términos, porque no tenemos la paciencia o no tenemos como el interés de conocer cuáles son las condiciones. Y a veces nos ha pasado también que después de haber aceptado nos damos cuenta que pues, nos siguen mandando publicidad o nos usan como referidos para otro propósito, o que la aplicación nos estaba poniendo una condición de tomar una información nuestra para otro uso y no nos gusta y nos molestamos y decimos, pero no entiendo por qué esta empresa o esta aplicación o esta plataforma invadió mi privacidad enviándome este tipo de información o de publicidad que yo no quería. La pregunta es, ¿no sería que cuando usted aceptó términos y condiciones,
ahí estaba incluido ese contrato o esa condición y usted no lo leyó. Puede suceder. Y retractarnos es muy difícil porque esos contratos son contratos inteligentes, contratos digitales que ya están estandarizados y que cuando usted le da acepto términos y condiciones, acepta todo, lo que le gusta y lo que no le gusta. Y me llama la atención porque en la vida cristiana pudiéramos de alguna manera decir lo mismo. Una vez Dios nos dice, quiero que seas mi hijo, aceptas el trato y decimos, creo en ti, yo te voy a seguir donde quiera que vayas, aceptamos las condiciones. Yo no pudiera decir, acepto seguirte, pero sin pruebas. Acepto seguirte, pero sin compromiso. Acepto seguirte, pero sin ser fiel y permanecer a ti. O acepto seguirte por un tiempo y luego me aparto. La Biblia dice, no, el que acepta seguir al Señor deja todo, toma la cruz y le sigue hasta el final. Y no pudiera más adelante decir, pero ¿por qué me vinieron las pruebas? Yo no estaba enterado. Porque eso hace parte del contrato. Por eso nuestro estudio es acepto términos, acepto las condiciones y las respeto porque sé que son necesarias y que son útiles para mi crecimiento. Otro aspecto importante que debemos entender es que en el tema de la paciencia juega un papel muy importante el tiempo. Cuando la Biblia dice que hay pruebas y la prueba quiere medir la paciencia tiene un tiempo de cómo se va forjando y ese tiempo requiere espera. La espera tiene que ver con el tiempo y como dijimos al comienzo, el tiempo es un activo valioso en esta sociedad y no queremos desperdiciarlo, entonces quisiéramos como ir mucho más rápido. Nosotros a veces quisiéramos más rápido, nos ha pasado incluso con los hijos pequeños, que cuando teníamos los hijos pequeños decíamos, pero ¿cuándo caminará? Sí, estoy deseoso de verlo caminar. O estoy deseoso de verlo que ya hable bien, o que ya se vista solo, o coma solo, y ese tiempo era necesario surtirlo, aunque a veces estábamos un poco apresurados queriendo que fuera más rápido. Sin embargo, si miramos ahora hacia atrás, ese tiempo pasó tan rápido que no solamente crecieron, caminaron, sino que ya se independizaron, y se fueron nuestros hijos y el tiempo pasó. Entonces el tiempo de la espera es muy importante, porque en ese tiempo se miden las condiciones de cómo está nuestra paciencia y cómo estamos creciendo en el tiempo de la adversidad. Nosotros quisiéramos que el periodo de la prueba, es decir, del invierno, fuera más corto y que el de la primavera fuera más largo, pero no es así. Cada cosa tiene su tiempo y como lo dice el libro de Eclesiastés, cada tiempo es valioso y es útil para poder entender el plan del Señor. Entonces, amados hermanos, los tiempos nunca juegan en contra en la vida del creyente, siempre juegan a favor, porque el tiempo es un activo que Dios dispuso para su gloria y nos sometió al tiempo para que nosotros mostremos cuánta paciencia tenemos. La Biblia va a poner como ejemplo de paciencia en el libro de Santiago 3 modelos, que son 3 modelos extraordinarios que nos traen mucha enseñanza y son ejemplo de paciencia y ejemplo de quienes esperaron y aguardaron los tiempos requeridos. El primer ejemplo que presenta el libro de Santiago en todo el desarrollo del escrito del sermón es el ejemplo selecto y sublime de nuestro Señor Jesucristo. Es el mejor ejemplo para entender la paciencia. Y así como nos dice que aprendamos de él mansedumbre y humildad, también nos muestra el ejemplo de Cristo como un modelo de paciencia. Habéis escuchado las aflicciones del Señor Jesucristo, que Él aguardó pacientemente hasta el momento oportuno de entregar su vida por nosotros. No se quejó, no abandonó, no desertó, no se desesperó, tuvo la paciencia de esperar. Ese es el modelo por excelencia, Jesucristo en todo, modelo de paciencia, de humildad, de fortaleza y de constancia. Pero hay otro modelo en el libro de Santiago que más adelante lo va a desarrollar y es el ejemplo de Job. Job es otro ejemplo de paciencia. Teniéndolo todo y estando aparentemente bien, un hombre temeroso de Dios, un hombre fiel a Dios, dice la Biblia que Dios permitió una gran prueba que ni él entendió ni los que estaban con él entendieron, pero al final dice que la paciencia de Job pasó la prueba. Es decir, Job aprobó la prueba porque se mantuvo firme en medio de la aflicción. Claro que tuvo incomprensiones, tuvo momentos de desánimo y tuvo momentos de preguntas, pero en términos generales Job pasó la prueba, fue aprobado. Es el segundo gran ejemplo en el libro de Santiago de paciencia.
y no quisiéramos nosotros estar en el lugar de Job, teniendo esa gran prueba tan devastadora y tener que salir adelante con ella. Y el tercer ejemplo de paciencia y de espera que nos presenta Santiago es el ejemplo de los profetas. Dice, consideren a los profetas que fueron perseguidos, torturados, algunos encarcelados, otros fueron incluso aserrados y exiliados, gran tipo de torturas y de sufrimientos, dice, pero ellos se mantuvieron firmes en el compromiso de predicar y de aguardar el Mesías porque tenían la esperanza en que todo eso que estaban anunciando era real y que tendría cumplimiento y que al fin del día ese esfuerzo y esa tarea y ese compromiso daría fruto. Entonces, tres grandes modelos de paciencia. Nos debemos identificar con esos tres modelos porque cada uno nos enseña. Jesucristo fue paciente para ir a la cruz y no abandonó el propósito. Job fue paciente para entender un trato incomprensible que afectaba su salud, su economía y su honor, y su estatus y su reputación, y se mantuvo fiel, y Dios lo restauró y dice que le dio el doble de lo que había perdido. Y los profetas fueron pacientes, anunciando, arriesgando su vida, y al final todo lo que ellos dijeron se cumplió. No cayó a tierra nada de lo que ellos habían anunciado. Entonces tenemos tres modelos, amados hermanos, para que entendamos que esos tres ejemplos que Santiago nos plantea aceptaron los términos del contrato, vieron el resultado de su esfuerzo y de su paciencia y de su fortaleza y tuvieron un resultado final. Es importante también aclarar que la paciencia que la Biblia nos enseña no es la paciencia del mundo, porque la paciencia del mundo es resignación, aguante, soporte y simplemente pues enfrente lo que le venga, ¿sí? Esa paciencia del mundo hoy en día se conoce con el término resiliencia, que es como el aguante. Sí, aguántese y no diga mucho, esté tranquilo, esté conforme, porque esas son las condiciones. No es esa la paciencia del cristiano. La paciencia del cristiano no tiene nada que ver con resignación, no tiene nada que ver con aguante, no tiene nada que ver con resiliencia, porque esa es la paciencia humana. Sí, espere a ver al final qué resulta. Sí, como que le llegó una prueba, enfréntela y espere a ver si al final resulta algo bueno de eso. No sabemos qué pase, pero tenga la expectativa, mantenga la fortaleza y la firmeza de que al final algo bueno saldrá. Esa es la paciencia humana, esa es la paciencia del mundo, esa es la paciencia del pagano y esa es la paciencia de la expectativa ilusoria a ver si resulta algo bueno de eso. No es así nuestra paciencia, porque la paciencia nuestra tiene nombre propio y se llama Jesucristo. Y la paciencia del cristiano es una espera gozosa, no en que nos vaya bien y en que se termine la carga o la exigencia de la prueba, sino la paciencia del cristiano es que el Señor viene. Santiago nos va a dirigir a uno de los temas más espectaculares de la vida cristiana, que es la expectativa por la venida del Señor. Así como los profetas dieron la vida por predicar a Cristo que iba a nacer, nosotros damos la vida por predicar a Cristo que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando Santiago nos dice, tengan paciencia, ¿cuál es el límite de la paciencia? ¿Recuerdan? Dice, hasta la venida del Señor. Y eso es glorioso. Es decir, no es hasta que las condiciones se mejoren, o hasta que se termine la presión o pase el desierto y venga la abundancia de agua o de provisión. No es hasta ese momento la persistencia nuestra. La persistencia del cristiano es hasta que el Señor venga, es decir, hasta que nos llame a su presencia. Y esa paciencia tiene que ver con la venida del Señor. No tiene que ver con nada más de condiciones mejoras de política o de economía o de que la salud se arregle. Esa es la paciencia del hombre. Pero la paciencia del cristiano, que es una paciencia virtuosa, es el Señor viene. Y ese es el gozo, la gratitud y la esperanza que tenemos. Por eso es una paciencia llena de virtud, llena de gratitud y llena de confianza, porque Él viene y cuando Él venga, pues nosotros nos vamos con Él. ¿Qué más glorioso para un cristiano saber que todas las pruebas que pasa acá no son comparables con la gloria venidera? Y no hay nada más glorioso y agradable para nosotros que saber que esas situaciones temporales van a producir un mayor peso de gloria y que nos están preparando o alistando para la venida del Señor.
Vamos a ir leyendo algunos textos que nos van a servir de apoyo. Está en Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 10, que quiero que leamos. Dice, y aunque era hijo, está hablando de Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Está hablando de Jesucristo, está refiriéndose al Hijo de Dios. Dice, estando aquí en la tierra, siendo hijo del Padre eterno, padeció, y a través de ese padecimiento aprendió obediencia. Es decir, él tuvo que ser entrenado en la obediencia al Padre, en la paciencia y en la espera de que todos los propósitos que él estaba aquí cumpliendo tenían un final o un feliz término, y que valían la pena y que eran necesarios. Dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que lo obedecen, y fue declarado sumo sacerdote. Es decir, ¿valió la pena? Valió la pena en el Hijo de Dios soportar, esperar, aguantar, con la esperanza gloriosa de que era parte del plan sublime y que era indispensable ese padecimiento para la salvación de los cristianos. Ahora, de alguna manera el padecimiento de Cristo no lo beneficiaba a él, porque el padecimiento de Cristo nos beneficia a nosotros. Es decir, el beneficiario directo de los padecimientos de Cristo no fue él, porque él no tenía razón para haberlo hecho. Santo, perfecto, Hijo de Dios en el trono, y se despojó voluntariamente de esa gloria para venir a morir, para beneficiarnos a nosotros. Pero en el caso de la paciencia del cristiano, sí lo beneficia al cristiano. O sea, la paciencia nuestra nos beneficia a nosotros, mas no a Dios, y la paciencia del padecimiento de Cristo nos benefició a nosotros y no a Él. Interesante tener en cuenta eso. Valió la pena. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9, dicen lo siguiente. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Alégrense, pero no olviden que tendrán que ser afligidos. Pero que esa aflicción pasajera, temporal y necesaria no opaque el gozo, no opaque la gratitud y no nos quite de vista el objetivo que es la gloria del Señor. Y para que una vez sometida a prueba vuestra fe en el horno de fuego, sea hallada en alabanza y gloria para Jesucristo, y para que os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación de vuestras almas. Es decir, todas las pruebas o la nube de pruebas o el conjunto de pruebas que Dios permite para el creyente, le están preparando o entrenando o alistando para recibir la salvación plena y gloriosa en la presencia del Señor. Les pregunto, ¿vale la pena? La Biblia dice, muchos se esfuerzan por una corona corruptible. Los deportistas, los competidores, los entrenadores, los cantantes, los que quieren tener fama y poder, se esfuerzan, se sacrifican, son decididos, tienen muchas abstenciones simplemente por premios temporales. Sí, algunos incluso se esfuerzan grandemente por una medalla. Simplemente una medalla que la cuelgan en la pared o en el cuello y no tiene más efecto. Pero hacen un gran esfuerzo y sacrificio porque dicen, yo quiero ganarme ese puesto o esa medalla en la competencia. Lo hacen por coronas y causas corruptibles, temporales, efímeras, e incluso que no les traen más cosa que un momento de gloria y nada más. Sin embargo, la Biblia dice, el fin de la fe del creyente, que está en medio de pruebas, de dificultades y aflicciones, es la salvación. No vale la pena mucho más esforzarnos por las cosas de Dios, que nos traen premios y garantías y galardones eternos, que por las cosas de este mundo. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús,
pongan la mirada en Él, separados de Él, nada van a poder hacer. Aférrense a Él, confíen en Él, síganle a Él, porque es la única manera de poder enfrentar todas las condiciones del contrato que implican no solamente bendiciones, prosperidad, perdón y alegría, sino también pruebas, adversidades y padecimientos. Leamos lo que dice Juan capítulo 10, versículos 1 al 21. El texto de esta mañana es: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, Dios prueba la fe nuestra que Él nos dio para que la paciencia se forje o se temple o se haga muy robusta y no tengamos ningún temor y podamos tener la plena certeza de que estamos listos para el reino de los cielos. Juan 10, 1 al 21 dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Llama la atención que Jesús está hablando a sus discípulos, a aquellos que habían decidido seguir a Jesús, y Jesús les está dando una parábola y les dice: bueno, yo soy el pastor, yo los llamé, síganme a mí, escuchen mi voz solamente, sigan solamente mis pisadas y sigan solamente mis indicaciones. Y los discípulos dijeron: ¿a qué se refiere? No entendemos. Se parece mucho a nuestras audiencias hoy en día, que cuando Dios nos habla pareciera que no entendemos y pareciera que estamos haciendo como caso omiso a las cosas o a las indicaciones que el Señor nos da, como diciendo: ¿de qué me habla? ¿Sí? No entiendo. Pero Jesús estaba hablando claro. Y es muy fácil entender que Él nos dice: yo te creé, yo te llamé, yo te perdoné, ahora sígueme. ¿Es claro o no? ¿Qué de difícil está allí en eso, en ese mensaje para decir no lo entendemos? Pero así como los discípulos dijeron no entendemos, tampoco nosotros entendemos muchas veces. Ahora, no entendemos no porque el mensaje sea confuso. Nosotros no entendemos es porque nuestro corazón divaga y nosotros quisiéramos tener la puerta abierta para seguir a quien querramos y no solamente a nuestro Señor. Esa es la razón de la dificultad para entender. El mensaje es claro, el propósito es claro, pero nuestro corazón es confuso y nuestro corazón quisiera seguir a muchos señores a la vez. Por eso Jesús dijo: no podéis servir a dos señores. O seguís al Señor verdadero, o seguís a la riqueza. O seguís la verdad de Cristo, o seguís a tu propio corazón. Y continúa diciendo lo siguiente: volvió pues Jesús a decirles, 0 iban 2, repetición del mensaje. No hubiese sido necesaria la repetición del mensaje porque fue claro, fue preciso y los discípulos debieran haber aceptado que era claro y simplemente disponerse a seguirlo. Lo que Jesús les está diciendo es: o me siguen solo a mí o no me siguen. Ahí hay una declaración de exclusividad. Como ellos manifestaron no haber entendido lo que Jesús les decía, Jesús volvió a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Un poco más claro: el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas.
yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, y muchos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son del endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Es decir, segundo discurso o repetición del discurso, y en lugar de haber aceptación y disposición a obedecer, hay disensión, hay pelea, hay discusión, hay controversia, y dicen, no entendemos y no nos parece. ¿Qué era lo que no le parecía a esta audiencia de lo que Jesús estaba diciendo? ¿Qué fue lo que no entendieron? ¿Y qué fue lo que no les gustó? Pues lo que no les gustó fue que Jesús les dijo, o me siguen solo a mí, o no son míos. Si no están dispuestos a seguirme solo a mí, porque solo hay un Salvador, solo hay un buen pastor, solo hay un redil, solo hay un camino, entonces solo me siguen a mí. Pero no vengan a recibir de los pastos que yo les doy, pero sigan a otros señores distintos a mí. Y es muy interesante porque de la misma manera pasa hoy en día. Son muchas las personas que van a las iglesias no en busca del Señor, sino en busca de las bendiciones del Señor. Son muchas las personas que dicen, a mí sí me interesa, pero no le interesa el Señor, no les interesa la palabra. ¿Qué les interesa? Conseguir trabajo, que se les arregle en sus hogares, que encuentren un milagro en su salud, o que sus hijos se encarrilen por la vida, pero no están interesados en Cristo. Y cuando el Señor les dice, o me siguen a mí solamente, o no son míos, entonces ¿qué hacen? Se molestan. Dicen, no, pero tan egoísta, pero eso es muy exigente, pero yo no estoy dispuesto a tanto. Yo quiero tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Yo quiero venir y alegrarme con las bendiciones de Dios, pero no estoy dispuesto a comprometerme con el Dios de las bendiciones. Y es básicamente lo que está diciendo Jesús acá. Entonces, aceptar términos y condiciones del contrato de la vida cristiana implica no solamente entender que hay pruebas, sino entender que las pruebas nos dirigen a Cristo. Y que esas pruebas tienen como finalidad la gloria de Dios y el preparamiento para el encuentro glorioso con el Señor. Si aceptas eso, tienes que seguir al Señor. Si no lo aceptas, no eres del Señor. Y es lo que está diciendo Jesús. No sigan a los extraños, porque los extraños no les van a hacer bien. E incluso les advierte y nos advierte lo siguiente: quien sigue extraños, el extraño lo defrauda porque es asalariado, y cuando venga el problema él sale, huye y lo abandona. ¿Usted qué prefiere? ¿Alguien que esté con usted hasta el final o alguien que lo abandone en el momento más difícil? ¿Usted qué prefiere? ¿Una garantía de protección y seguridad a largo plazo o una aparente promesa que no se va a cumplir rápida porque dice, el asalariado también es ladrón y también es salteador y también es traicionero, y es falso? El asalariado no le importa sino su propio beneficio. El mundo es así. Las personas que se muestran amigos o que se muestran cercanos o que nos juran lealtad, en realidad no lo están haciendo. El único confiable y garantizable es nuestro Dios. Por eso dice la Biblia, si el hombre es infiel, Dios permanece fiel. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque Dios es fiel, confiable, seguro y garantizable total y plenamente. Entonces, ¿están aceptando términos y condiciones? Implican pruebas, implican paciencia, implica espera, pero implica seguimiento. Y ese propósito es para forjar confianza y para crear vínculo de dependencia del Señor. Leamos otros textos que nos van a servir para comprender lo que estamos explicando en esta mañana. Primero de Samuel, capítulo 13, versículo 1 al 14. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 1 al 14. Dice, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego 3,000 hombres de Israel,
de los cuales estaban con Saúl 2000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó lo que se decía. Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosas, en peñascos, en rocas y en cisternas, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando por la amenaza que representaban los filisteos. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. ¿Por qué se desertaba el pueblo? Porque estaba con miedo. Y el pueblo lo que estaba diciendo era: un día más de espera y yo me devuelvo, porque tengo miedo, tengo terror de enfrentar a los filisteos, y era como una excusa natural para huir. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Es una de las historias muy interesantes sobre la falta de paciencia, de compromiso y de perspectiva, de enfoque en las cosas del Señor. Saúl era el rey del pueblo, el comandante del ejército, y estaban esperando que Samuel, que era el profeta de Dios, fuera e hiciera una ceremonia, un sacrificio y una oración, pidiendo a Dios victoria contra los filisteos. 7 días le dijo Samuel: espérame, en 7 días voy. Y parece que llegó el día 8. Y como llegó el día 7 y no llegaba, ¿qué dijo Saúl? Tengo razones, tengo motivos, voy a oficiar un sacrificio. No se le permitía a Saúl ofrecer sacrificio porque Saúl era rey, y los que ofrecían sacrificios eran los sacerdotes o los profetas. No se le permitía a los reyes entrar al templo a oficiar ceremonias religiosas porque no eran ministros de culto, eran ministros civiles. Los únicos ministros de culto eran los sacerdotes. No se les permitía usar el efod, no se les permitía ir al propiciatorio o al lugar santísimo, era totalmente prohibido tomar lugar del oficio que no le correspondía. Pero Saúl, ¿qué dijo? Estoy en aprieto. Y tiene 3 razones para justificar su decisión. Y cualquiera de nosotros hubiera dicho: no, pues felicitaciones, bien, estuvo bien, porque las razones que usted me da son valiosas. ¿Cuáles fueron las 3 razones? El pueblo está desertando, es decir, la multitud que estaba esperando el sacrificio se está yendo para sus casas, y si se van para las casas, el ejército se debilita o se reduce, y al reducirse el ejército, ¿cómo enfrentamos a los filisteos? Necesitamos tener unido el ejército y con fuerza y con fe para que puedan enfrentar a los filisteos. Una razón muy válida. No queremos que se reduzca el número de combatientes y que el pueblo esté temeroso, queremos que estén fuertes, y como están temerosos y se están yendo para las casas, mejor hagamos el oficio religioso, hagamos el sacrificio y cumplimos el propósito. Una buena razón, lo hago para nosotros. La segunda razón es: Samuel se demora. Nos dijo que en 7 días, si no llega, pues procedamos, porque qué tal que le haya pasado algo y no venga, qué tal que no llegue y nos quedemos esperando y nos ataquen los filisteos. Una muy buena razón, la tardanza de Samuel. Y la tercera razón es: los filisteos están acampando cada vez más cerca de nosotros,
están listos para atacar, y si nosotros no damos el paso para atacarlos, ellos nos atacan. Entonces está en juego la vida, está en juego el valor del pueblo y la unidad del ejército, y está en juego pues un propósito de invocar el nombre del Señor. ¿Era bueno o era malo lo que estaba decidiendo Saúl? Aparentemente era bueno, porque Saúl dijo: yo me voy a esforzar a invocar a Dios, a tomar el lugar de Samuel, y yo no creo que esté haciendo mal, porque él esperó 7 días y no esperó más. Pero miren lo que dice acá: me esforcé pues y ofrecí el sacrificio. Lo hizo con buen sentido. Es decir, como decimos hoy, lo hizo de buena fe. Pero de buena fe el hombre se equivoca. De buena fe el hombre se apresura. Y de buena fe el hombre y el cristiano interfiere en los planes de Dios, deshonra a Dios y se muestra que es rebelde y que no tiene la paciencia, la fortaleza y la confianza para esperar. Miren lo que continúa el versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué esperaríamos que dijera? Felicitaciones, lo hiciste bien, qué bueno que yo cuando llegué ya tú hiciste la parte que me correspondía, pues te admiro, eres un hombre increíble, estás pensando en el bien del ejército, estás pensando en que posiblemente tuve alguna dificultad en el camino y estás pensando en atacar antes que los filisteos ataquen. Felicitaciones, punto a favor, carita feliz. Pero no le dijo eso Samuel a Saúl, le dijo: locamente has hecho. Es decir, cometiste la peor locura de tu vida. Insensato, necio, torpe. ¿Cómo hiciste lo que no te correspondía? Has hecho lo más grave. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ahora es muy interesante que Samuel no le dijo: ¿cómo usurpaste mi lugar? Hiciste muy mal porque usurpaste mi lugar y yo llegué y perdí el viaje. ¿Para qué vine? Pero Samuel no está reclamando su puesto. Samuel no está reclamando sus oficios y su honor como si hubiera sido suplantado, sino que Samuel lo que está diciendo es: usted violó el mandamiento. El problema no es que usted me suplantó en un oficio o en un deber o en un encargo. El problema fue que Dios te había dicho: espere que llegue Samuel. Usted tenía que haber esperado. El problema no es el oficio que usted tomó de mi lugar. El problema es que usted violó o transgredió un mandamiento del Señor. Y Samuel le continúa diciendo: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y uno diría: pero Dios es muy exagerado. No era para tanto. Un pequeño error le costó el reinado y la monarquía hereditaria a Saúl. Eso es muy grave. Muy exagerado nuestro Dios, pero no es exagerado. Lo que está mostrando acá Saúl era que Saúl tenía su propia agenda y que no estaba dispuesto a someterse a los requerimientos de Dios, y que para Saúl importaba mucho que el pueblo confiara en él y no que el pueblo confiara en Dios. A Saúl le importaba mucho su propia imagen, su propio honor. Él quería tener el pueblo reunido, quería tener el pueblo fuerte, quería que el pueblo tuviera valor para enfrentar la guerra, pero no por los medios legítimos, sino por sus propios recursos y por sus propias ideas. ¿Cómo les parece? ¿Aceptó Saúl los términos y las condiciones? No. Saúl estaba diciendo: si se demora un poco, yo me hago cargo. Si se pasa un día más, pues ya no esperamos y entonces yo procedo. Pero no era su lugar, no era su oficio, y él estaba claramente violentando el mandamiento del Señor. ¿Recuerdan cuando Marta y María pidieron a Jesús que viniera a orar por Lázaro, que estaba enfermo? Y cuando Jesús llegó, recuerda que le reclamó Marta, diciéndole: ¿llegaste tarde? Marta y María estaban como muy molestas, diciendo: ¿ya para qué viniste? Perdiste el viaje. Y el Señor, ¿qué les dijo? Es para la gloria del Señor la venida, y era necesario esperar ese tiempo, porque vamos a hacer un gran milagro que va a glorificar el nombre del Señor. Génesis capítulo 12, versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren,
Y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa fue la base de la promesa de Dios a Abraham. Era la base del pacto, pero del pacto de Dios sin intervención humana. Dios no dice, yo hago mi pacto y usted haga su parte, yo hago el 50 y usted hace el 50. No, yo hago todo y bendeciré a todas las familias de la tierra. Sin embargo, en el desarrollo mismo del pacto, vemos que Abraham tomó partido y sufrió consecuencias. Miremos Génesis 15, 2 y 3. Dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Fue Abraham el que le pidió a Dios un hijo, como diciéndole, si usted me ha dado una promesa de mucha bendición, pues dame un heredero legítimo para poderlo heredar. Y entonces Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Y ese hijo será el hijo que va a heredar no solamente la herencia material, sino las herencias de la promesa del pacto. Eso fue de mucha alegría y esperanza para Abraham, porque Abraham dice que no quería dejarle su herencia a un Damaseno, que era su mayordomo y su cuidador y quien estaba a su lado. Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Edad de 99 años, un hombre muy anciano ya, esperando una promesa y aguardando el cumplimiento. Y luego en Génesis 21:5 dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. De 100 años, es decir, la promesa se ha ido cumpliendo en medio de las esperas, en medio de todas las dificultades. Pero miren lo que dice luego Hebreos 6:15. Pese a todos los errores y a que Abraham interfirió y a que Abraham intuyó que había una salida distinta a través del hijo de Agar y a través de la adopción de ese hijo como propio, Dios le dio su propio hijo, que fue Isaac, a los 100 años. Y en Hebreos 6:15 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Es decir, el hecho de que Abraham esté registrado en Hebreos como un hombre de fe, nos indica que tuvo la paciencia para esperar el hijo de la promesa, con un desacierto que trajo dolor y aflicción, pero tuvo la paciencia de esperar que Dios le iba a dar un hijo legítimo y que de ese hijo vendría el cumplimiento posterior de las promesas del pacto. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ese es el resultado de la paciencia del cristiano, que tiene un premio seguro, que tiene un final feliz y que tiene un cumplimiento seguro y un propósito fiel. En Hebreos capítulo 10, versículo 36 también dice, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Recuerden que paciencia virtuosa en el contexto de la Escritura no se refiere a aguante ni a resignación, ni a soporte. Paciencia virtuosa se refiere a fortaleza, persistencia, constancia y esperanza. Pero una esperanza llena de gozo y de gratitud porque el Señor viene. Y el Señor al venir por su pueblo, pues garantiza todas las promesas y nos hace plenos todos los compromisos que Él adquirió a favor de sus hijos. Es necesaria la paciencia, lo dice Hebreos. Y Santiago lo dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el apóstol Pablo en otro lugar dice, es necesario que padezcáis un poco de tiempo. Es decir, todos están de acuerdo, los escritores del Nuevo Testamento, en que la paciencia es una de las virtudes más necesarias en el cristiano. Y para que esa virtud se forje, Dios pone pruebas. Y las pruebas son el medio visible, como Dios obra, la virtud invisible, que es la paciencia. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, aceptaste términos y condiciones, te sometiste a mis requerimientos,
aceptaste mis tratos y mis disposiciones y mis prescripciones y mis prerrogativas, por lo tanto yo te entraré al reino de los cielos. Quien acepta términos y condiciones, quien se somete a las disposiciones del contratante, recibe el beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Venid benditos de mi Padre al reino eterno. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. En Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Dónde está la paciencia resumida? Lo que está diciendo es: aquí está la paciencia resumida, o el resultado de la paciencia. Está hablando de los que están en el reino celestial. Está hablando de la multitud vestida de ropas blancas. Recuerdan Apocalipsis 14:12. Había una multitud presente en el trono celestial vestida de ropas blancas, diciendo al Cordero que fue inmolado, digno de abrir el libro y de desatar los sellos. Y dice el Señor: aquí está la paciencia reunida. Algo así como: valió la pena. ¿Sí? Todos los que tuvieron la paciencia, la espera y la perseverancia lograron su cometido, están en el reino de los cielos, es decir, llegaron a la meta, recibieron el premio, valió la pena. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar si todas esas pruebas que Dios pone en nuestra vida valen la pena? Incluso a veces pudiésemos pensar como la esposa de Job: maldice a Dios y muérete. O sea, no vale la pena, ese Dios tuyo no sirve porque te tiene bajo sufrimiento, bajo enfermedad, bajo escasez, y parece que te tiene como en una prensa donde no te deja libre y donde no te deja tener autonomía y como tener respiro. Pero el Señor dice: valió la pena, aquí está la paciencia reunida, está el fruto de los que perseveraron, de los que llegaron a la meta y lograron su propósito. Gloria a Dios por aquellos que nos han antecedido. Por eso Hebreos dice que tenemos una nube de testigos que nos han antecedido y que todos fueron probados, pero todos llegaron a la meta. Espero y esperamos que en esa nube de testigos estemos nosotros. Que en medio de diversas pruebas Dios está forjando el carácter y nos está entrenando y alistando para llevarnos a su reino, y que muy pronto podamos estar en esa multitud vestida de ropas blancas, escuchando del Señor diciendo: aquí están todos los pacientes, aquí están todos los que perseveraron, aquí están todos los que aceptaron los términos del contrato y los que ven redimido su propósito y su esfuerzo a través de esta bendición eterna. Números 12:3 dice así: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Paciencia, fortaleza, persistencia, constancia. Pese a eso, Moisés también tuvo errores. Recuerden que Moisés, en un acto de rabia y de molestia, de ofuscación, cometió faltas delante de Dios que le costaron la entrada a la tierra prometida. Pero no pudo entrar a Canaán, pero va a entrar al reino de los cielos. Tuvo una consecuencia temporal, pero esa consecuencia temporal que sufrió ya, pues fue un caso juzgado y tendrá entrada al reino de los cielos. Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dice la Biblia: es necesario que seamos probados aquí para que podamos disfrutar eternamente. Sería terrible que Dios le hubiera dicho a Moisés: como obraste mal, te voy a dejar entrar a la tierra de Canaán, pero no te voy a dejar entrar al reino de los cielos. Eso sí hubiera sido trágico. Pero lo que le dijo fue: como obraste mal, con rabia, con ofuscación, te irritaste, no te voy a dejar entrar a la tierra de Canaán, pero eres bienvenido al reino de los cielos. Y eso es maravilloso. Es necesario ser probados aquí, tener consecuencias aquí, tener disciplinas aquí, tener situaciones humillantes aquí, para que a través de todas ellas Dios nos pruebe y nos prepare y nos limpie y nos santifique y nos lleve al reino de los cielos. Por eso nos gloriamos en las tribulaciones. Por eso esa parte del contrato que nos es dolorosa, pero que sabemos que es providencia, que es necesaria, también nos trae gloria y gratitud. También tenemos esperanza, gozo y fortaleza en medio de las tribulaciones, no por las pruebas en sí, sino por el propósito de ellas y por quien las provee para su gloria y quien nos está encaminando
y alistando para la gloria celestial. La pregunta es, ¿están aceptando términos y condiciones? Porque quien acepta la salvación y el perdón e ingresar a las bodas del Cordero también acepta que el medio provisto para ese propósito es las pruebas y la santificación. No puedo decir quiero solo lo bueno y no lo malo. Recuerden que eso dijo Job. ¿Recibiremos solo de Dios lo bueno y no lo malo? Es decir, aceptaremos solo lo que nos gusta y desecharemos lo que no nos gusta o no nos parece. Pues no, tanto lo uno como lo otro vienen de Dios y hacen parte integral del propósito de prepararnos para la venida del Señor. Santiago nos dice, hay que aceptar términos y condiciones. En el momento en que tú dices, creo en Cristo y le sigo, te haces merecedor de un propósito de pruebas diversas que te van a forjar, te van a entrenar y a tonificar para que estés listo y preparado para la venida del Señor. Y así como si ayudamos a una oruga, la dañamos y no puede volar, de la misma manera si pretendemos interferir en el plan de Dios, pues también le causamos daño al cristiano que no le permitimos la prueba o que le evadimos el trato de Dios y no lo ayudamos para que sea fuerte, esté firme y vigoroso para la venida del Señor. Amados hermanos, que el Señor nos ayude. Y el contrato incluye pruebas. Y esas pruebas vienen de Dios para un buen fin y es llevarnos a la gloria celestial. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es segura y no nos oculta nada del propósito que tú estás desarrollando y ejecutando para tu propia gloria y también para nuestra bendición. Gracias, muchas gracias, porque es necesario que a través de diversas pruebas sea mostrado a la luz quiénes son aprobados. Y es necesario que a través de muchos obstáculos, como si fuera una carrera de obstáculos, vayamos viendo cómo tú nos estás llevando de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, acercándonos, preparándonos para que abracemos cada vez más de cerca tu presencia y tu reino, y para que muy pronto, estando en tu tribunal, recibamos el veredicto: venid benditos de mi Padre a la gloria eterna. Ayúdanos, Señor. Gracias por las pruebas. Danos la fuerza, la sabiduría, la gratitud, la actitud adecuada para poder entenderlas, sabiendo que son provisiones fieles y buenas, sabias y oportunas para forjar nuestro carácter, para limpiarnos de tanta escoria y para hacernos actos para el reino de los cielos. Gracias te damos, sabiendo a partir de hoy que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia es la espera gloriosa en la venida del Señor y el cumplimiento pleno de tus promesas. Muchas gracias te damos y rogamos nos ayudes, nos auxilies, nos des fuerza y valor para esperarte a ti como viendo al invisible. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.